Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos contentos en esta mañana, ¿no es cierto?, gozosos de reunirnos, ¿no es cierto?, para adorar a nuestro Dios y también para ser expuestos a su buena y preciosa palabra. Bien, como ustedes saben, estamos ya varias semanas, hemos comenzado este año eclesiástico, ¿no es cierto?, en la escuela dominical, estudiando, mirando y lo más importante, mi amado hermano, preparándonos, ¿ya? Fortaleciendo nuestro conocimiento, nuestro entendimiento del evangelismo personal, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Queremos ayudarle, ¿ya? Yo estoy seguro que todos nosotros, todos los que estamos acá, de alguna u otra manera compartimos el evangelio, hemos compartido la palabra del Señor. No estamos diciendo que aquí nosotros estamos enseñando cómo usted debe hacerlo, porque por la gracia del Señor, como hijos de Dios, compartimos la palabra del Señor con los que no conocen a Cristo, pero lo que estamos haciendo es tratar de proveer de algunas herramientas, ¿no es cierto? Algunas herramientas que a usted le puedan ayudar, ¿ya? Le puedan ayudar, puedan fortalecer esa práctica bíblica, ese mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio, ¿ya? De compartir la palabra del Señor con los que no conocen a Cristo. Y básicamente estamos enfocados en lo que es el evangelismo personal, ¿ya? Evangelismo persona a persona, ¿ya? Entonces ya llevamos varias semanas en donde hemos estado compartiendo, ¿no es cierto? Primero hemos dado una base bíblica, creemos sólida, hemos dado incluso una base histórica, ¿ya? Acerca de, por ejemplo, la utilización de la ley de Dios en un encuentro evangelístico. Ya hemos visto cómo la palabra de Dios es bastante clara, ¿no es cierto? Hemos analizado algunos encuentros evangelísticos allá en la narrativa bíblica y vemos, ¿no es cierto?, cómo utilizar la ley, ¿no es cierto?, en un encuentro evangelístico es legítimo, ¿ya? Es legítimo, para enseñar, ¿ya? Les pido, estamos acá, por favor, yo sé que de pronto, pero concentrémonos acá, por favor, ahí nuestros hermanos nos ayudarán a solucionar problemitas, pero entonces creemos fundamentado bíblicamente, ¿no es cierto?, que podemos legítimamente utilizar, ¿no es cierto?, la ley del Señor para confrontar, ¿no es cierto?, bíblicamente hablando. Hemos dicho, no queremos ser jueces de las personas, nos presentamos, ¿no es cierto?, como pecadores que hemos alcanzado la gracia de Dios, pero seguimos siendo pecadores, no estamos nosotros puestos para condenar nosotros a los pecadores o para tratarlos de una manera dura. Muy por el contrario, vamos a ver incluso hoy día que nuestra actitud cuando evangelizamos es una actitud amorosa, ¿ya? Es una actitud en donde queremos el bien para las personas, no queremos aplastarlos, no queremos que salgan huyendo, queremos mostrarle el amor de Dios. Pero sabemos que para que una persona pueda conocer el amor de Dios, para que una persona pueda conocer la gracia de Dios, en primer lugar necesita entender que está perdido, que está condenado. Nadie podrá mirar a Cristo en su belleza, nadie podrá sopesar verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si primeramente no entiende que está perdido, que está condenado, que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo lo dijo, esto no es algo para meterle susto a la gente. Jesucristo dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Eso lo dijo nuestro Señor, ¿ya? Por lo tanto, mi amado hermano, utilizamos la ley en un encuentro evangelístico para llevar a las personas a entender lo que en cierto sentido ellos ya saben, ¿ya? Ellos ya saben. Aún, ¿no es cierto?, ellos llevan la imagen de Dios. Todo hombre tiene un sentido de justicia en sí mismo.
y nosotros vamos a ayudarle a comprender lo que ellos ya saben, lo que quizás ha sido oscurecido por el pecado, pero el hombre de alguna manera entiende que un día tendrá que dar cuenta a los ojos de Dios. Por eso que el hombre intrínsecamente le teme a la muerte. Si el hombre entendiera que después de la muerte se apaga la tele y no pasa más nada, bueno, ¿por qué tanto miedo a morir si finalmente todo se termina? Pero el hombre sabe, el hombre entiende, porque ha sido creado de esa manera, que un día tendrá que dar cuenta delante de Dios por sus actos, que toda obra del hombre será llevada a juicio y que tendrá que presentarse delante de su Creador. Por lo tanto, nosotros utilizamos la ley de Dios, lo hacemos legítimamente, utilizamos los mandamientos de Dios para que cada persona entienda que ha transgredido la ley de Dios, que ha pecado delante de Dios, que ha ofendido a un Dios santo, justo y bueno, que ha tomado la vida que Dios le ha dado, esa vida que Dios nos ha dado para glorificarle a Él, y el hombre ha hecho un Dios de sí mismo y ha vivido, ¿no es cierto?, para adorarse a sí mismo, y ha caminado lejos de Dios, y eso al hombre le es rebelión, le es pecado. Por lo tanto, el juicio de Dios es justo, la condenación es justa, el infierno eterno es justo, porque el hombre ha ofendido a un Dios santo, un Dios eterno. Por lo tanto, el juicio eterno es justo a los ojos de Dios. Y utilizamos la ley para darle conocimiento y convicción al hombre de sus pecados. Pero una vez, ¿no es cierto?, ya lo hemos estudiado, estoy haciendo un resumen, hay personas nuevas que se han integrado, por eso estoy haciendo un resumen, pero una vez ya cuando la persona reconoce, cuando entiende, ¿no es cierto?, que ha ofendido a Dios, cuando le preocupa esta situación, cuando entiende que un día se ha de presentar delante de Dios y tendrá que dar cuenta y que será hallado culpable, no hay otro veredicto para el pecador, será hallado culpable delante del juicio de Dios. Bueno, cuando el hombre entiende esto, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Somos, ¿no es cierto?, vamos con la gracia del Señor, vamos con el amor de Dios. Recuerde el principio: ley para el soberbio y gracia para el humilde. Vemos en la palabra del Señor todos aquellos que se acercaron a Cristo de manera soberbia, queriendo justificarse a sí mismos. ¿Qué hizo Cristo? De alguna u otra manera les presentó la ley, los confrontó con los mandamientos. Pero cuando ya la persona era humilde, ¿no es cierto?, cuando ya hacía alguna pregunta así como: bueno, y entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? He entendido mi condición, ¿qué debo hacer? Bueno, allí vemos tanto el Señor como los apóstoles. Muchas gracias, mi hermana. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Les proveen de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Veíamos el caso de estos dos malhechores colgados al lado del Señor. Uno fue soberbio todo el tiempo. Uno quería utilizar a Cristo para sus propios fines. Él creía que no estaba padeciendo justamente, y él le dice al Señor: bueno, si realmente eres quien dice ser, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Bueno, ahí hay un soberbio. El Señor no le salvó. Ese hombre hoy día está en el infierno. El Señor no le salvó, no se dirigió a ese hombre con palabras de gracia. Pero el otro, ¿se acuerdan? Ni aún en el propio lecho de muerte temes a Dios. Nosotros estamos aquí por lo que merecemos, pero este ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ley para el soberbio, gracia para el humilde. Entonces, cuando las personas vienen con humildad, ¿qué hacemos? Les damos liberalmente. Así como profundizamos en su condición, ahora vamos a profundizar en la gracia, en el amor de Dios, ¿no es cierto? Y le vamos a contar la historia del Evangelio, que hubo uno que tomó su lugar, que hubo uno que, siendo santo, que siendo justo, tomó el lugar de los pecadores, fue a la cruz, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, murió. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecadores, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios le levantó de los muertos. Este Cristo que murió ha sido resucitado, ha sido exaltado, ha sido coronado, y hoy es Señor y Cristo, y hoy reina. Y les presentamos a las personas la buena nueva del Evangelio, de lo que Dios ha hecho por los pecadores,
por medio de la persona de Cristo. Entonces, hasta ahí más o menos estamos, ¿no? Ahí estamos en el taller, ya hemos tenido unos 6, 7 secciones. La semana pasada nuestro hermano Álvaro nos compartía una manera de conducirnos, ¿no es cierto? 4 grandes etapas para saber en qué parte estamos en un encuentro evangelístico. Prometo traer un premio para que me diga cuáles son las etapas que nos compartía nuestro hermano Álvaro la semana pasada. A ver, acuérdenme por favor, eran 4 letras que nos ayudaban, ¿no es cierto? Recuérdenme la letra y la etapa en donde estábamos. A ver, R, ¿no es cierto? La letra R, relacionarse, ¿ya? Veíamos la semana pasada que podemos, ¿no es cierto? No tenemos que hacer una amistad de 2 años con una persona para hablar del Evangelio, ¿ya? Podemos, en 2 minutos, como lo hizo nuestro Señor con la mujer samaritana, podemos llevar una conversación de lo natural a las cosas espirituales. Entonces, R de relacionarse, luego C de crear, ¿no es cierto? Pasamos de una relación de temas naturales, pasamos, ¿no es cierto?, a la C de crear una oportunidad para hablar de cosas espirituales, ¿no es cierto? Como nuestro Señor lo hizo, pasar de una situación cotidiana de sacar agua de un pozo, el Señor la transformó en una conversación espiritual al hablar del agua de vida, ¿no es cierto? Entonces, R de relacionarse, C de crear, luego C de convencer, ¿no es cierto? Allí ya pasamos, ¿no es cierto?, a utilizar la ley de Dios en donde queremos convencer, no nosotros, ¿no es cierto?, sino siendo instrumento del Espíritu Santo de Dios para convencer a las personas acerca de su condición, acerca de su pecado. Y por último, R de revelar, ¿no es cierto? Una vez que ya vemos alguna señal de que están convencidos de que la palabra de Dios es verdad, que la Escritura tiene razón, que son pecadores, que están condenados por sus pecados, pasamos ahora a revelar a Cristo, ¿no es cierto? Y la gracia de Dios que Dios ha dado a todo hombre por medio de la obra, por medio de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta allí quedamos, mis amados hermanos. Hoy día tenemos el estudio número 6, Evangelismo práctico, principios bíblicos para conducirse en un encuentro evangelístico, parte 2, ¿no es cierto? Parte 2. La semana pasada nuestro hermano Álvaro dio una estructura general, ¿no es cierto?, de 4 momentos en donde nos encontramos para que nosotros sepamos dónde tenemos que ir en el próximo momento. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a entrar al área chica, ¿ya? Nuestro Álvaro, ¿no es cierto?, maniobró sobre el área grande, nosotros vamos a entrar al área chica, para los más futboleros, ¿no es cierto?, para que entiendan. Vamos a entrar al área chica, vamos a ir a esta segunda parte de cómo nos movemos, ¿no es cierto?, en un encuentro evangelístico personal, con todo ya el conocimiento que tenemos, ¿no es cierto?, con todo lo que ya hemos dicho, ahora cómo aplicamos, cómo nos movemos en un encuentro de evangelismo personal, ¿ya? Entonces vamos a hacer aún más incisivo, vamos a entrar aún más en la conversación. Avanzamos entonces. Bien, lo primero que vamos a decir, mi amado hermano, antes de conocer algunas preguntas que nosotros podemos hacer en un encuentro evangelístico personal, nunca debemos olvidarnos, ¿no es cierto?, importante no olvidar el espíritu correcto al momento de testificar, ¿ya? Hemos hablado de esto antes, lo hemos dicho, pero nunca debemos olvidar, mi amado hermano, el espíritu correcto cuando testificamos, ¿no es cierto? Si vemos este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 25, nos daremos cuenta de la instrucción del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no es cierto?, en donde es una instrucción pastoral evidentemente, pero entendemos que por implicancia es una instrucción para los creyentes, ¿no es cierto? En ese sentido es una instrucción para todos nosotros, ¿no es cierto? Vemos allá el consejo, ¿no es cierto?, que se dice que el siervo del Señor, en primer lugar, no debe ser contencioso, ¿ya? No debe ser contencioso, amado hermano.
no vamos a pelear con las personas, ¿ya? Hermano, ni siquiera queremos, así a priori, ni siquiera queremos debatir con las personas, ¿ya? A priori, bueno, en algún momento tendremos que desenvainar la espada, pero no vamos con ese deseo, ¿ya? No vamos con ese deseo. Nosotros queremos compartir la palabra del Señor, no vamos meramente a discutir, no vamos a debatir. Y dice ahí que el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe tener un espíritu de contención, de querer ir a pelear, de querer ir a defender una postura, sino, que dice ahí el texto, ayúdenme, sino amable para con todo. Amado hermano, esa es nuestra actitud cuando compartimos la palabra, somos amables. Y hermano, y eso lo expresamos con nuestras palabras, lo expresamos con nuestros gestos, con nuestra postura del cuerpo, con nuestra mirada. Expresamos que queremos el bien para esa persona. Somos amables, respondemos con amabilidad, le dedicamos el tiempo a la persona. ¿Sabe? Si usted anda apurado, es difícil que sea amable, porque usted se quiere ir rapidito, ¿ya? Porque usted está haciendo eso para cumplir no sé qué. No, dedique tiempo, sea amable con las personas. Y eso se refleja en nuestras palabras, en nuestra postura corporal, en nuestra mirada. Entonces, ayúdenme, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que corrija a los que se oponen, ¿sí? ¿Qué dice antes de eso, perdón, Manuel Luis? Que con mansedumbre, otra vez, ¿no es cierto? La mansedumbre, la humildad, ¿ya? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Fíjense, mansedumbre y corrección. Una cosa no quita la otra, ¿ya? Vamos delante de las personas con amabilidad, vamos con mansedumbre, pero vamos con la verdad, ¿ya? El ser mansos, el ser humildes, el ser amable, no quiere decir que vamos a rebajar la verdad de Dios. No quiere decir que vamos a omitir algunas partes porque no queremos hacer sentir mal a la persona. No, mi amado hermano. Ahí está nuestro compromiso con Dios y nuestra fidelidad a la palabra. Vamos con la verdad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que corrija. Y el ejercicio de corregir es el ejercicio de establecer la verdad de Dios. Vamos a corregir los pensamientos, ¿no es cierto?, y las opiniones erradas de las personas acerca de Dios y acerca del Evangelio. Vamos a corregir y vamos con la verdad. Lo hacemos con mansedumbre, lo hacemos con amor, pero vamos con la verdad de Dios. Recuerda ya Proverbios capítulo 3, la misericordia y la verdad no se aparten de tu cuello, átalas, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahí está el mismo principio, corrección y mansedumbre. Ese debe ser el equilibrio, mi amado hermano, en cuanto a la actitud en un encuentro evangelístico. Vamos con amor, con amabilidad, queremos el bien para la persona, pero vamos con la verdad. No vamos a rebajar el evangelio, no vamos a omitir las partes confrontacionales, porque entendemos que en cierto sentido de eso depende la salvación de esa persona. ¿Se imaginan a un médico en una cirugía para extirpar un tumor? No utilicemos cuchillo, no. Hay que meter cuchillo, hay que abrir, hay que maniobrar, hay que sacar lo que está malo. Bueno, así es un encuentro evangelístico, hay que maniobrar, hay que decir cosas que probablemente van a confrontar, que probablemente van a molestar, que probablemente a algunos les van a ofender. Pero ahí está nuestra fidelidad al mensaje. Por eso que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Si Pablo hubiese llevado un mensaje que a todos nos encanta, ¿por qué hubiera dicho no me avergüenzo del Evangelio? El Evangelio tiene algunos aspectos, ¿no es cierto?, que para el mundo son, que pueden ser vergonzosos en cierto sentido, locura, dice el Nuevo Testamento. Pero nosotros, en la fidelidad del Señor, vamos con esa locura, porque a través de esa locura, la locura del Evangelio, a Dios le agradó salvar a los creyentes. Eso, mis hermanos, entonces, teniendo y considerando nuestra actitud, dice allá, avanzamos, una más, dice, si puede recordar 5 preguntas, puede guiar con confianza cualquier encuentro para testificar.
Así es. Recuerde 5 preguntas principales y estará en control de toda la conversación que tenga acerca de su fe. De esta manera, ¿no es cierto?, sabrá exactamente dónde está en una conversación y hacia dónde va. Recuerde, y digo esto para los hermanos que se vienen integrando, lo que voy a decir a continuación, mi amado hermano, lo hemos dicho antes, no es ley, ya no es una ley para evangelizar, no es un manual que usted tiene que ceñirse al pie de la letra a lo que yo voy a decir a continuación. Como iglesia, mi amado hermano, queremos compartirle un método, ya queremos compartirle una forma de predicar. No estamos diciendo que esta sea la forma de predicar el evangelio, ya, pero sí queremos compartir una manera, queremos compartir un método, el cual creemos, ¿no es cierto?, después de haberlo estudiado con los años, después de que otros buenos hermanos también lo adoptaran, que creemos que es una manera, un método que es fiel a la Escritura, que se basa en buenos principios bíblicos para predicar el Evangelio. Entonces, si usted considera bien tomar esta forma, está muy bien, pero si usted, digamos, comparte la palabra de otra manera, siendo siempre fiel a los principios, a los grandes principios, ¿ya? Sigue estando bien, mi amado hermano, ¿ya? No decimos que usted tiene que decir esto o no está predicando el Evangelio. No, mi amado hermano, sencillamente queremos proveer de una manera, ya que para muchos de nosotros, con el pasar de los años, ha resultado una manera bastante práctica y bastante buena, ¿no es cierto?, en la práctica para compartir el Evangelio con las personas. En este método solo tiene que recordar 5 preguntas para moverse en un encuentro evangelístico personal. ¿Avanzamos? Bien, la primera pregunta. ¿Se considera una buena persona? ¿Ya? Esa es una primera pregunta. Cuando usted ya hizo la primera parte que veíamos la semana pasada, cuando usted ya se relacionó, ¿no es cierto?, y cuando usted ya está transitando al segundo punto, usted puede hacer esta pregunta a las personas. Usted puede decir algo como lo siguiente: déjame hacerte una pregunta, ¿te consideras una buena persona? ¿Avanzamos? Sí, todo lo que está ahí en la diapo. Bueno, esto revelará algo muy importante, ¿no es cierto? Esto revelará si la persona es soberbia o es humilde. Recuerde el principio de guía: ley para el soberbio y gracia para el humilde. La mayoría de las personas responderán afirmativamente a esta pregunta. La mayoría de las personas dirán: sí, claro que sí, soy una buena persona, ¿ya? Yo diría el 97% de las personas van a responder afirmativamente, ¿ya? La mayoría de las personas cree ser una buena persona. Pero ¿por qué ellos tienden a ser una buena persona? Porque de manera tal vez inconsciente ellos tienden a compararse con gente, digamos, que son más pecadores que ellos, ¿ya? La gente tiende a compararse con gente mala, ¿no es cierto? Y con gente que es públicamente mala, todos vamos a salir mejor parados, ¿no? Es decir, ese me considero una buena persona, en realidad es una comparación con otros, ¿ya? Con los otros, y generalmente con los otros que son más malos que yo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre voy a ser bueno. La naturaleza humana tiende a justificarse, ¿ya? Ahora, por supuesto, ellos no están pensando en su relación con Dios, ¿ya? Ellos están haciendo más bien una comparación horizontal y no una comparación vertical. Ellos no se están mirando a sí mismos delante de Dios, sino que se están comparando más bien a un nivel social. Entonces, la mayoría de la gente va a decir que se considera una buena persona. ¿Qué pasa si nos sale algo muy extraño, ¿no es cierto? Que alguna persona diga, sí, sabe, yo soy una mala persona, ¿ya? ¿Qué hacemos en ese caso? Se nos mueve el esquema, ¿no es cierto? Vamos preparados para que nos digan que sí, que somos buenas personas. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, piensen esto: a menos que esa persona diga algo como lo siguiente: yo soy una mala persona porque he pecado contra Dios.
porque he pecado contra Dios, entonces le vamos a aceptar su respuesta, y ahí quizás podemos indagar un poquito más y probablemente vamos rápidamente a la gracia, porque si alguien nos dice algo como eso, ¿sabes qué? Yo soy una mala persona porque he pecado contra Dios. Oye, ya la primera parte del método ya estamos avanzados, porque eso es lo que queremos, que la gente entienda que ha pecado contra Dios. Esto es muy poco probable, ¿no es cierto? Pero supongamos, bueno, si no nos dice eso, y si dice soy una mala persona, bueno, probablemente está pensando en, ¿no es cierto?, una mala persona en base a alguna situación de su vida, ¿no es cierto? Digamos, cuando dice que es una mala persona, es muy posible que solo se sienta mal, ¿no es cierto?, por algún hecho otra persona, o que ellos desilusionaron a otra persona, o que esté muy patente en su mente algo malo que han hecho, no sé, justo hablamos con alguna persona que se siente mal por alguna situación. Entonces, aún ese considerarse una mala persona, muy probablemente tiene que ver con acontecimientos de su vida relacional, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que esté arrepentido delante de Dios. ¿Se entiende el punto, no? Repito, es muy poco probable, de verdad, la gran mayoría de las personas van a responder afirmativamente a esta pregunta. Van a decir que son una buena persona. Pero en el caso raro que salga alguna persona, indague un poquito más y se dará cuenta de que ese sentirse mal es muy probablemente por alguna situación doméstica, ¿no es cierto?, o de relación, pero no es un arrepentimiento para con Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahí? Avance con el próximo paso. Si no revela su arrepentimiento para con Dios y en general es un sentirse mal por alguna situación cotidiana, usted avance porque no es, digamos, la persona no está revelando que está arrepentida para con Dios. Entonces, cuando las personas nos dicen que son malas o que son buenas personas, y las personas se consideran buenos, ¿qué hacemos entonces? Pasamos a la próxima pregunta número 2. Avanzamos, ¿no es cierto? Pregunta número 2. Y vamos a preguntar, ¿crees que ha guardado los 10 mandamientos? ¿Crees que ha guardado los 10 mandamientos? Comúnmente, mi amado hermano, ahí usted se va a ir desarrollando más esta manera. Comúnmente yo les explico un poquito más a las personas. Yo les digo exactamente lo que les dije a ti, le digo algo así como lo siguiente. Mira, qué bueno que seas una buena persona, ¿no es cierto? Este mundo necesita más personas como tú, ¿no es cierto? Buenas personas. Pero yo le digo, mira, muy probablemente tú te estás comparando con otras personas. Pero déjame ponerte en esta situación. ¿Qué pensará Dios de ti? ¿Creerá Dios que tú eres una buena persona? Y eso cambia rápidamente la forma en que está pensando la persona. ¿Por qué? Porque la gente entiende de que, claro, a un nivel social la gente nos puede ver como buenas personas, pero cuando ponemos a Dios en el asunto y decimos que Dios te verá como una buena persona, cambia la manera. ¿Por qué? Porque la gente entiende que Dios no mira solamente desde un punto de vista social, Dios mira el corazón, ¿ya? Dios mira lo que hay en el interior del ser humano. Entonces, cambia la perspectiva de la pregunta. Entonces yo le digo, ¿sabes? ¿Lo podemos saber? Tenemos una manera de saber si realmente Dios nos considera una buena persona. Yo les digo, mira, porque finalmente eso es lo que importa. La Biblia dice, ¿no es cierto?, allá en el Salmo, que Él va a habitar con buenas personas. Dios es bueno y Dios se va a rodear con buenas personas. Por lo tanto, esta pregunta es en extremo importante, si somos buenos o no. Pero cuando Dios te mira a ti, ¿estará de acuerdo contigo que eres una buena persona? Y yo les digo, mira, hay una forma de saberlo. ¿Conoces los 10 mandamientos? Y ahí les doy la oportunidad. Sí, no robará. Comúnmente la gente menciona un par. ¿Ya? Sí, me acuerdo. Todos, la mayoría de las personas conocen algo de los 10 mandamientos, y como para amenizar la conversación, a ver, ¿de cuál te acuerdas? Mencióname alguno. No mentirá, y dicen algunos de los mandamientos. Y yo les digo, bueno, mira, tú sabes que los mandamientos
pueden funcionar como un espejo. Les digo, los mandamientos nos revelan el carácter de Dios, lo que Dios aprueba y lo que Dios rechaza. Los mandamientos, los 10 mandamientos es una condensación, es un resumen de la ley de Dios. Y la ley de Dios, ¿no es cierto?, nos revela quién es Dios. La ley de Dios nos revela el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios ama y lo que Dios desaprueba. Por lo tanto, le digo, mira, veámonos a la luz de los mandamientos de Dios. Le digo, te voy a hacer un breve test, un breve examen, ¿no es cierto? Y le pregunto, ¿te parece? Sí, me dicen, comúnmente en ese punto de la conversación no hay problema. Y ahí comienzo, ¿no es cierto?, por los mandamientos. ¿Pastor? ¿Sí? Como para dejar la instrucción, digamos, si alguien me dice, ¿sabes qué? En realidad yo no creo en Dios, así de buena primera, o no me importa Dios, ¿cómo uno puede seguir adelante? Claro, exactamente. Cuando en este punto van a haber personas que van a plantear, digamos, dudas en cuanto a la fe, ¿no es cierto? No, pero es que yo no creo en Dios, ¿ya? O cosas por el estilo. Usted tiene dos opciones, ¿ya? Usted tiene dos opciones. Y esto va a depender mucho de la circunstancia. Ya hemos dicho varias veces que un encuentro evangelístico personal, ¿no es cierto?, en muchos sentidos es muy circunstancial, depende mucho de la circunstancia. Por ejemplo, si esa duda me la plantea un compañero de trabajo, que yo sé que voy a pasar tiempo con él, que tengo espacios para conversar, bueno, yo puedo decidir en ese momento hacer un poquito de apologética cristiana. El próximo domingo vamos a tratar de dar respuestas para las grandes preguntas en un encuentro evangelístico. Así que no se lo pierda, llegue temprano la próxima semana. Vamos a ver un poquito de apologética, pero si yo sé que voy a tener un buen tiempo, bueno, puedo decidir, y otra vez, puedo decidir. Si usted, digamos, usted cree que ya entró en una conversación y quiere seguir avanzando, también es lícito, y esa es una segunda opción, de no dar, llamémoslo así, lugar a desviarse a esa conversación, y usted puede decir algo como lo siguiente, y esto, por ejemplo, yo lo hago cuando vamos, por ejemplo, a la plaza, en donde yo sé que tengo tiempo limitado con las personas, y alguien me dice así como, no, pero es que yo no creo en Dios, y yo le digo algo como lo siguiente, mira, ¿sabes qué? Te digo que hay muy buenas razones para creer en Dios. Está bien, tú no crees, pero supongamos que Dios existiera. ¿Te consideras una buena persona? ¿No es cierto? Y ahí uno avanza, ¿ya? Uno avanza, ¿ya? Y esa es otra manera de seguir, y comúnmente la gente avanza, de verdad, avanza con la conversación. Entonces usted, en base a la circunstancia, en base a lo que, hermano, hay un elemento muy importante acá. Creemos que cuando predicamos el Evangelio estamos siendo usados por el Señor, ¿ya? Entonces ahí el Espíritu Santo le puede guiar a una u otra cosa, usted mismo, viendo las circunstancias, si está el tiempo, si están las condiciones, bueno, puede digamos, embarcarse en una conversación apologética. Pero si no, si usted considera que es el momento de avanzar, si tiene poco tiempo, si sabe que con la actitud de la pregunta esto va a dar a una discusión que no queremos, bueno, sigamos adelante, digámosle algo, bueno, supongamos que esto fuera así, pero mira, avancemos con las cosas que queremos, donde queremos llegar. ¿Cristian? A veces cuando me ha tocado dicen así como no, pero no me interesa ni siquiera así como no, pero no es así como queriendo debatir, no existe Dios. A veces le digo, mira, hagamos una pausa respecto a lo que es Dios. Le digo, respecto a qué te consideras buena persona, me dice, no, tal persona. Le digo, ya, pero a lo mejor él en su propio carácter, siempre pongo el ejemplo del abusador o de la persona asesina, etc. Le digo, él en su propio carácter a lo mejor se considera buena persona. Entonces, según tu propio juicio te considera buena persona, y a lo mejor él se considera según su propio juicio que está haciendo bien las cosas, y así como cada país y cada mundo tiene lo suyo. Entonces yo le digo, en realidad hay una sola ley que puede decir realmente algo objetivo y que no sea como según propia persona, porque si no cada uno podría tener su pensamiento. Correcto. Le digo, mira, si no crees en Dios, Él estableció esto, que es un buen juicio para juzgar a la persona, no según tu propio criterio, etcétera, etcétera. Y ahí como que... Perfecto, bien, muy bien, esa es otra manera de sortear, ¿no es cierto?, y avanzar, exactamente, perfecto. De todas maneras, ¿no es cierto?, insisto, usted viendo la situación
puede entrar en esa conversación. Ahí tenemos buenas razones, hay buenas respuestas. Próxima semana vamos a estar viendo algunas de estas respuestas. De pronto podemos dar alguna respuesta breve, ¿ya? De pronto podemos ser sinceros, mira, ¿sabes qué? Creo que Dios existe por esto, pero mira, en esta oportunidad quiero conversar contigo de otra cosa. Tengo mis razones para creer en Dios, tú tienes tus razones para rechazar la existencia de Dios, pero ¿te parece que podamos avanzar un poco? Puede ser otra manera también de sortear en base a con quién estamos hablando, si es una persona un poquito más de confianza, si es un desconocido, si tenemos poco tiempo, si tenemos mucho tiempo. Va a depender mucho de las circunstancias de ese encuentro evangelístico, ¿ya? Entonces, bueno, pasamos a este punto de los mandamientos, ¿no es cierto? ¿Crees que ha guardado los mandamientos? Y comenzamos a llevar a la persona por los mandamientos de Dios. Bueno, y ahí, ¿no es cierto?, podemos recurrir, como se ha mencionado anteriormente, podemos recurrir con lo que se conoce en este método como con los tres grandes mandamientos, o yo diría los más conocidos o los más fáciles de utilizar. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos mencionar el 9º mandamiento. El 9º mandamiento dice: no dirás falso testimonio. Nosotros podemos hacerlo más entendible y utilizar el no mentirás. Entonces podemos decir a la persona: mira, hay un mandamiento, ¿no es cierto? El 9º mandamiento dice: no mentirás. ¿Tú has mentido alguna vez? Entonces ahí ya evidentemente la conciencia de la persona se va a activar y yo diría que el 100%, aquí sí el 100%, todavía no me encontré una persona en la calle o en cualquier lugar que me diga: yo nunca he mentido. Algunas personas van a decir algo como: sí, pero digamos, ha sido una mentirita blanca, ¿no es cierto? Algunas personas van a decir algo como eso, van a ponerle apellido a la mentira, ¿ya? Y ahí uno puede decir: bueno, mira, tú podrás ponerle apellido a la mentira, pero mentir es mentir, ¿ya? Y el mandamiento dice: no mentirás. ¿Tú has mentido alguna vez? Entonces la persona comenta: sí he mentido. ¿Ya? Ahí ya la conciencia de todo hombre sabe que ha mentido, ¿ya? Entonces uno vuelve, y aquí, mi hermano, este método es interactivo, ¿ya? Conversamos con la persona, ¿ya? Entonces bueno, si tú has mentido, entonces ¿cómo te ve Dios? Porque recuerden, estamos pensando cómo Dios lo ve, ¿no es cierto? ¿Cómo te ve Dios? Y la gente va a decir, algunos van a decir, bueno, como un pecador, ¿ya? Otros van a decir, alguien puede decir, no, o sea, no, sigo siendo bueno, solo que he mentido, pero ¿quién no ha mentido? Entonces, gente va a empezar a justificarse. Usted simplemente diga: mire, si yo te mintiera a ti, y esto no falla, de verdad que no falla, si yo te mintiera, ¿cómo me llamaría? Fíjate, usted no va a terminar la frase con un mentiroso, ¿ya? Un mentiroso. O sea, la gente de verdad es muy fácil para decirle a otros lo que les cuesta de ellos mismos. Entonces, si yo te mintiera, ¿cómo me llamaría? Un mentiroso. Bueno, si tú has mentido, ¿cómo Dios te ve? Como un mentiroso, ¿ya? Entonces ahí la propia persona ha declarado, ¿no es cierto? Usted no le ha llamado mentiroso, usted no le ha dicho: tú eres un mentiroso, la palabra dice que eres un mentiroso. No, la propia persona ha dicho: soy un mentiroso, ¿ya? Y ahí la persona va a ir entendiendo por qué soy un mentiroso, porque he transgredido la ley de Dios. La ley de Dios dice: no mentirás, y yo he mentido. Soy un mentiroso. ¿Cómo Dios me ve? Dios me ve como un mentiroso. Luego del 9º mandamiento, usted puede recurrir al 8º mandamiento: no hurtarás, ¿ya? No robarás. ¿Ya? Entonces usted dice algo como: mira, hay otro mandamiento, ¿no es cierto?, que dice: no robarás. ¿Ha robado algo alguna vez? Y usted puede explicar al principio o después de la respuesta y decir: recuerda que, yo le digo algo así a las personas: mira, en cuanto a este tema, ¿quién es más ladrón? Le digo: ¿el que se roba 10 millones de pesos en un banco o el que se roba una manzana en la feria? ¿Quién es más ladrón? Entonces eso como que, bueno, ambos son igual de ladrones, ¿no es cierto? Porque el robar no tiene que ver con el valor del objeto que uno roba. El robar es una actitud de quedarme con algo que no es mío, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, bueno, la gente va a decir algo así como típico: sí, cuando era chico, no sé, me quedé con el lápiz del compañero, me quedé con el vuelto de la mamá, ¿no es cierto?
Bueno, ahí nosotros vamos poniéndole seriedad al mandamiento. Bueno, otra vez, independiente del valor del objeto, independiente de la circunstancia, robar, ¿no es cierto?, es una transgresión de la ley de Dios. ¿Ya? Robar es un pecado. Dios ha dicho no robarás. Entonces, si tú has robado, ¿cómo Dios te considera? Bueno, como ya hemos hecho ese punto, bueno, como un ladrón. ¿Ya? Y la gente lo va a decir. Luego podemos pasar, ¿no es cierto?, al otro mandamiento, al séptimo mandamiento, ¿no es cierto?, no cometerás adulterio o no adulterarás, ¿no es cierto? Y en este mandamiento, así como también el de no matarás, si lo vamos a utilizar, tenemos que hacer una breve explicación. Yo digo algo así como las personas, bueno, mira, el mandamiento dice no adulterarás. Esto se refiere a todo pecado sexual, ¿ya? Si estoy hablando con un varón, ¿ya? Yo varón hablando con un varón, quizás voy a explicitar un poquito más. Mira, esto tiene que ver con relaciones sexuales antes del matrimonio, con infidelidad en el matrimonio, y nombro algunas otras cosas que entre varones, digamos, uno puede, eso no lo recomiendo si es que en algún momento estamos hablando con alguna dama, ¿ya? Incluso probablemente recomiendo un varón con una dama a lo mejor no utilizar ese mandamiento. Hay otros mandamientos que podemos utilizar, ¿ya? Pero hablando con un varón uno puede decir, y en ese sentido, bueno, algunos van a, ya, la conciencia, sí, o sea, he adulterado, ya, he adulterado. Y ahí también podemos explicar, mira, considerando lo que dijo Jesucristo, porque en este punto la gente todavía se está justificando, ya aquí la ley de Dios está actuando y el orgullo humano está activado completamente, ¿ya? El orgullo humano está activado, entonces la gente va a tender a justificarse. Entonces, mira, considerando lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, ¿no es cierto? Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mirase a una mujer para codiciarla sexualmente, ya ha adulterado en su corazón. Y le digo, bajo ese principio, bajo ese estándar de la ley de Dios, bajo esa interpretación correcta que Cristo le dio al mandamiento, ¿has adulterado alguna vez? Ahí no hay escapatoria, no hay salida, ¿ya? Ahí comúnmente los ojos tienden a bajar, el rostro tiende a demudar un poquito. Bueno, sí, he adulterado. Entonces, nuevamente, bueno, si tú has adulterado, si tú has transgredido ese mandamiento, ¿cómo te ve Dios? Bueno, como un adúltero, ¿no es cierto? Esos 3 mandamientos son los más fáciles de recordar, ¿no es cierto? No mentirás, no robarás y no adulterarás, ¿no es cierto? Son 3 mandamientos fáciles de recordar. Usted puede seguir, le recomiendo, mi amado hermano, aprender los 10 mandamientos y le recomiendo, como ya lo hicimos en la 4ª clase, aprender cómo utilizarles, ¿ya? Yo creo que después de la finalización de este estudio vamos a sacar un pequeño librillo, ¿no es cierto? Y lo vamos a entregar. Ahí está también cómo lo podemos utilizar, ¿ya? Entonces, cuando ya llevamos a las personas por los mandamientos y vamos explicando los mandamientos y vamos interactuando con las personas y vamos, ¿no es cierto?, quitando, vamos respondiendo dudas, vamos explicando mejor, ¿no es cierto?, cuando hemos pasado a las personas por los mandamientos, luego avanzamos, bueno, ¿no es cierto?, en esta parte podemos ir relacionando los mandamientos con el carácter de Dios. Al principio, sobre todo cuando hablamos de los mandamientos, explicamos que los mandamientos son, ellos nos revelan el carácter de Dios, quién es Dios, ¿no es cierto? Ellos nos revelan la santidad de Dios, ya que Dios aborrece el pecado, que nos revelan, ¿no es cierto?, lo que Dios piensa acerca del pecado y de los pecadores, ¿ya? Entonces vamos también hablando un poquito de teología propia acerca de quién es Dios. Bien, una vez los hemos pasado por los mandamientos, pasamos a la 3ª pregunta. Avanzamos, ahí está la pregunta número 3. Entonces nosotros decimos algo como lo siguiente: mira, por tu propia confesión, ¿ya?, que quede claro, yo no te he juzgado. Por tu propia confesión, tú has dicho de tu propia boca que eres un mentiroso, que eres un ladrón, que eres un adúltero.
te vuelvo a hacer nuevamente la pregunta. Cuando Dios mira tu vida, el Dios que conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, ¿serás una buena persona delante de los ojos de Dios? Entonces, en ese punto, cuando ya hemos trabajado con los mandamientos, cuando hemos confrontado con los mandamientos, cuando la conciencia de la persona, ¿no es cierto?, ya ha ido entendiendo que sí, yo que creía ser bueno, yo que creía ser una buena persona, efectivamente yo he transgredido cada mandamiento de Dios. Entonces ahí nosotros explicamos, bueno, mira, la Biblia dice, primera de Juan capítulo 3 verso 4, la Biblia dice que la transgresión de la ley, eso se llama pecado. Por lo tanto, si nosotros hemos transgredido la ley de Dios, nos constituimos delante de Dios como pecadores, como pecadores. Y ahí podemos explicar un poquito acerca de eso, ¿no es cierto? Podemos pasar con la persona explicándole esto mismo, que cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, delante de Dios somos pecadores, ¿ya? Y ahí podemos avanzar un poquito más. Mira, la palabra de Dios dice lo que tú has comprobado por ti mismo, dice que somos pecadores. Es más, Romanos capítulo 3, verso 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores. Y comúnmente en esta parte la gente tiende como a, ya acepta que es pecador, porque la evidencia es irrefutable, porque ellos mismos lo han declarado, pero la gente sigue en su camino de querer justificarse y van a decir algo, ya, pero todos somos pecadores, ¿no es cierto? Va a tender siempre, muy recurrente, bajar, ¿no es cierto?, la seriedad de esta confrontación, bajar la seriedad de la acusación de Dios a todo hombre que ha pecado, que se ha rebelado contra Dios, que ha transgredido los mandamientos de Dios. Entonces, allí, ¿cuál es nuestro trabajo, mi amado hermano? Con amabilidad, con mansedumbre, llevar a la persona a entender su propia relación con Dios, ¿ya? Podríamos decir algo como lo siguiente: sí, todos somos pecadores, es verdad. Todos nosotros, la Biblia más dice que, ¿no es cierto?, nacemos en pecado, que pecamos cada día, que somos transgresores de los hombres más importantes en esta tierra, de los religiosos, de los grandes hombres de este mundo, hasta el menor de todos. Todos somos pecadores. Esa es la condición de todo hombre delante de Dios. Pero eso no te excluye a ti, ¿no es cierto? Tú lo has confesado, tú eres un pecador delante de Dios. ¿Ya? Y yo les pongo este ejemplo bien trivial, ¿no es cierto?, muy trivial. Yo les digo, mira, suponte que mi hija de 3 años no se quiere comer la comida, ¿no es cierto? Y me dice, oye papá, pero si ningún niño se quiere comer la comida. Entonces yo le digo, entonces yo debería decirle, hija, tienes razón, no se coma la comida. No, ¿no es cierto? Yo voy a decir, aunque ningún niño se quiera comer la comida, en este momento te tienes que comer la comida, ¿ya? Es tu responsabilidad comerte la comida. Entonces, a través de ejemplos como ese, o también podemos utilizar el ejemplo de la corte. Yo le digo a la persona, mire, supóngase que una persona ha cometido ha robado, ¿no es cierto? Y lo toman, va delante del juez, y este ladrón dice algo como lo siguiente, cuando el momento, a ver, ¿qué tienes que decir? ¿Robaste? ¿Qué tienes que decir? Señor juez, pero si todos roban, hay robos de cuello y corbata, todos roban. Entonces el juez, le digo yo a las personas, debería decir, sí, tenés razón, todos roban, váyase para la casa nomás. No, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer el juez? Independiente que todos roben, el juez, el buen juez, tiene que aplicar justicia. Ha robado, ¿qué dice la ley? Listo, justicia. Por lo tanto, el que todos lo hagan no nos exime, ¿ya? Hay gente, la última vez con algunos hermanos que fuimos a la plaza, hablamos mucho con una persona que todo el tiempo se excusaba en que los religiosos, y él decía, oye, si las monjas y los curas hacen esto, ¿qué queda para mí? Decía la persona. Entonces, otra vez, sí, yo le decía, estas personas, digamos, dicen ser representantes de Dios y cometen estos actos, ellos van a dar cuenta delante de Dios. Pero eso no lo exime a usted. Usted ha confesado que es un adúltero, que es un rebelde, que es un mentiroso. Usted tendrá que dar cuenta de ellos
tranquilo, Dios es justo, Dios les pedirá cuenta a ellos. Pero usted no es distinto a ellos, Dios le pedirá cuenta a usted. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que hacer, de llevar a las personas a su propia relación con Dios. La gente va a intentar de justificarse como pueda. En nuestro trabajo, ir llevándolo a que se vea delante de Dios como Dios le ve. Bueno, entonces, en este punto decimos algo como lo siguiente: mira, ya hemos establecido, tú has dicho que has violado la ley de Dios. La ley de Dios es un pecado, ¿no es cierto? Y decimos algo como lo siguiente: la Biblia dice, allá en Hebreos capítulo 9, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces decimos, mira, la palabra de Dios enseña que un día tú estarás de pie delante de tu Creador. Y la Biblia nos revela que Dios es juez justo, que Dios debe juzgarnos, debe juzgar a cada hombre. Nosotros vivimos en el universo de Dios, en la creación de Dios. Dios nos ha dado su ley para que la obedezcamos. ¿Y qué hemos hecho nosotros? La hemos transgredido una y otra vez. Por cuanto Él es un juez justo, Él debe de juzgarnos. Entonces yo le digo a las personas, bueno, la Biblia dice que un día estarás de pie delante de tu Creador. No sabemos cuándo puede ser eso, pero sí sabemos que eso va a ocurrir. Y le hago la pregunta: cuando tú estés delante de tu Creador, cuando tú estés delante de Dios, ¿qué crees que serás hallado delante de Dios? ¿Inocente o culpable? Inocente o culpable. Entonces, bueno, allí algunos va a depender mucho de lo que llevamos de conversación hasta ahí, ¿no es cierto? Va a depender mucho. Hay varios factores, ¿no es cierto? Puede ser que el Espíritu de Dios ya esté obrando en la vida de aquella persona. Puede ser que esa persona todavía esté firme en su autojustificación, aún después de todo lo que hemos dicho. Y algunas personas, ¿no es cierto? Si la persona dice, bueno, culpable, podemos avanzar hacia la próxima pregunta. Si la persona dice inocente, ya, bueno, todavía está justificándose. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que volver un poquito atrás y tenemos que decir algo, pero mira, tú has confesado, ¿ya? Tú lo has dicho, tu conciencia te lo ha dicho, has violado la ley de Dios. Y la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios juzgará. ¿Y sabes cuál será el parámetro de la ley de Dios para juzgar a los pecadores? Su santa ley. Su santa ley. Ese es el parámetro de juicio, su santa ley. Por lo tanto, tú has confesado, tú has dicho que has violado los mandamientos de Dios. Bueno, uno puede volver ahí atrás a tal punto, ¿no es cierto? Y aquí, de verdad que, habiendo conversado todo lo que hemos dicho, la mayoría de las personas va a decir, no, efectivamente seré hallado culpable. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿y por qué serás hallado culpable? Que ellos lo digan. Bueno, porque he pecado contra Dios, porque he transgredido la ley de Dios. Y ahí uno dice, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, si tú serás hallado culpable, ¿qué Dios tendría que hacer contigo? Avanzamos a la pregunta número 4. ¿Qué crees? Si serás hallado culpable en el juicio, ¿irás al cielo o irás al infierno? Entonces, ¿no es cierto? Vamos en una línea lógica, ¿no es cierto? Si ya ha confesado que es culpable, porque ha transgredido los mandamientos del Señor, lo más coherente es que va a decir al infierno. Ya toda persona tiene, ¿no es cierto?, entiende estas cosas. Ya toda persona entiende de que hay un lugar de condenación y de que hay un lugar de felicidad eterna. Ya eso está en nosotros, y especialmente en nuestra cultura cristiana. La gente sabe que hay un cielo y un infierno. En este punto sería raro, pero alguien podría decir, no, pero es que yo no creo en el infierno. ¿Ya? Bueno, próxima semana vamos a proveer de respuestas para estas preguntas. Pero otra vez, ya en este punto, mi amado hermano, ya que estamos acá, usted diga algo como, bueno, supongamos que el infierno es real. ¿Dónde serías lanzado? ¿Dónde Dios te tendría que enviar?
bueno, en este punto digo algo en algunas ocasiones como lo siguiente. Mira, llevemos a la cotidianidad. En la vida cotidiana nosotros estamos sujetos a leyes. ¿Ya? Nosotros tenemos que respetar leyes como ciudadanos, como personas. Y cuando nosotros transgredimos la ley, aún en este mundo hay un castigo para los que transgreden la ley humana. Bueno, ¿cuál es el castigo? Comúnmente la cárcel. La cárcel es el lugar aquí en esta tierra en donde van todos aquellos que han transgredido la ley humana. Digo esto para de alguna manera darle un soporte lógico al infierno, ¿no es cierto? Que es una doctrina cuestionada, ¿ya? Entonces yo le digo, mira, así como lo hacemos nosotros, así como lo hace la sociedad humana, así también Dios. La cárcel de Dios es el infierno. Así como en esta vida los que transgredimos las leyes humanas vamos a parar a una cárcel, en la ley de Dios, ¿no es cierto? Los que transgreden la ley de Dios un día irán a parar al infierno. Y así como es justo en esta tierra que pongamos a los transgresores de la ley humana, a los delincuentes, a los violadores, a los asesinos, es justo que los pongamos en la cárcel, así también es justo delante de Dios que aquellos que transgreden su santa ley vayan a parar a un lugar de castigo, ¿no es cierto?, en donde se manifiesta la justicia de Dios. Entonces, de esa manera podemos al menos entregar un soporte lógico acerca de la existencia del infierno. Entonces, continuamos con la pregunta. Bueno, ya que te has considerado culpable, ¿dónde irás? ¿Dónde Dios te tiene que enviar, al cielo o al infierno? Bueno, esta parte de la conversación podría extenderse eternamente. Esto es fuerte, hermano, es fuerte. ¿Ya? Este es un punto de tensión en la conversación. ¿Ya? Llevarle a la persona a pensar que Dios, que por cuanto ha transgredido la ley de Dios, ¿no es cierto?, y por cuanto es culpable delante de Dios, Dios le va a enviar al infierno, va a ser un momento de tensión en la conversación. Algunos van a decir, oye, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Ya? Hace solamente un par de meses atrás, en el verano, en el contexto de una conversación en una mesa, ¿no es cierto?, yo dije muy exactamente lo que estoy conversando con ustedes, y un varón exclamó rápido, oye, pero ese no es el Dios en el cual yo creo. Al parecer me dijo, tenemos una diferencia, era un varón educado, tenemos una diferencia, en el Dios que tú crees no es el Dios en el que yo creo, en el Dios que yo creo no envía gente al infierno. Bueno, como estábamos en un contexto de una conversación, en una mesa, que hasta ese punto había sido muy agradable, me di el tiempo de explicarle, ¿ya? Le di algún ejemplo como el que acabo de dar, pero como tenía el tiempo, bueno, fui también a la Escritura. Yo le dije, mira, yo le dije, y delante de Dios estoy que dije esto, le dije, ¿tú crees que yo iba a venir a esta hermosa velada de comida para decir algunas cosas como esta, si yo no creyera que son verdad? ¿Tú crees que yo voy a venir a arruinar este almuerzo y esta conversación? ¿O yo querer ofenderte a ti con estas palabras que yo entiendo que son duras, si yo no creyera que realmente lo dice la palabra de Dios? Esto no lo digo yo, le dije, esto lo dijo Cristo. ¿Ya? Cristo en el Evangelio, tú dices creer, que una persona que se declaraba cristiana, tú dices creer en Jesucristo. Bueno, déjame decirte que Jesucristo habló mucho más acerca del infierno que del cielo. Por lo tanto, esto no es mi opinión, no es lo que yo quisiera. Yo no quisiera hablarte de esta manera. ¿Quién quiere decirle a las personas cosas como esta? Pero te lo digo porque es la palabra de Dios, porque Cristo enseñó acerca de este lugar y Cristo lo describió. Jesucristo fue el que dijo que en este lugar el gusano del hombre nunca muere, que el humo del tormento de los que llegan a ese lugar es por los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios. Le dije, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero todos los cobardes, los homicidas, los hechiceros y todos los mentirosos serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Eso no lo escribí yo, eso está en la palabra de Dios. Por lo tanto, bueno, en este punto, mi amado hermano, probablemente vamos a tener que hacer algún tipo de apologética del infierno. En algunos casos, ya en este punto, la gente dice, no, es justo. He pecado, he transgredido la ley de Dios. Y si ese es el castigo por pecar contra Dios, bueno, eso es justo.
¿ya? Entonces, ahí nos vamos moviendo. Y si ya la persona reconoce, pasamos a la pregunta número 4, y aquí vamos a terminar, mi amado hermano. Pregunta número 4, si ya hemos llegado hasta este punto, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pregunta clave, ¿ya? Una pregunta clave. Si ya la persona ha confesado que ha transgredido los mandamientos del Señor, si ya la persona ha confesado su culpabilidad delante de Dios, si ya la persona ha entendido que es justo delante de Dios que aquellos que han transgredido la ley de Dios vayan a parar a un lago que arde con fuego y azufre, al infierno, el lugar de castigo eterno, donde está la ira de Dios, la justicia de Dios. En ese punto anterior podemos hablar un poquito acerca de quién es Dios también. Es una oportunidad para hablar de Dios. Ya podemos decir algo como: sí, Dios es amor, tú tienes razón, pero te le olvida una parte muy importante, ¿no es cierto? El libro de Hebreos dice que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. La Biblia dice allá en el Salmo 5 que Dios está airado contra el impío todos los días. Allá en Juan capítulo 3, Jesucristo dijo que la ira de Dios está sobre los que rehúsan a su Hijo. Entonces sí, Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo, es un Dios santo. Y es bueno, y justamente porque Él es bueno, es que un día va a poner a los transgresores en el infierno. ¿Qué hoy día nosotros le pedimos a las autoridades? ¿Qué está pidiendo la sociedad chilena hoy día con la crisis de seguridad que hay? Que ponga a los delincuentes donde corresponde, ¿o no? Y eso sería un buen acto de la autoridad, ¿o no? Eso sería un acto de justicia de la autoridad. Bueno, ahí está el sentido de justicia que tenemos en la naturaleza humana. Pasa que el hombre en su naturaleza es duro con el otro, ¿ya? Es duro con el otro, pero no es duro consigo mismo. Ya, él va, ¿cómo Dios? Pero tú eres el mismo que quiere justicia para los violadores, para los asesinos, para los delincuentes. Serás el primero en gritar justicia para los transgresores. Bueno, Dios es justo. Si Dios permitiera que un solo pecado quedase sin castigo, que un solo culpable quedase sin recibir el castigo que merece, Dios sería injusto. Pero por cuanto Dios es justo, tiene que poner a los transgresores donde corresponde que estén, bajo la condenación. Y aquí usted puede ir al ejemplo, ¿no? Un ejemplo que usted puede dar es muy elocuente. Supongamos, para acercarle más a las personas la justicia y el sentido de justicia que todo hombre tiene. Uno dice, mira, ni Dios lo quiera, ¿no? Pero supongamos que alguien asesina a algún ser querido tuyo. Y toman al asesino, lo llevan al tribunal y tú estás ahí en el estrado, ¿no es cierto? Y el juez dice algo como lo siguiente: miren, como yo soy un juez de amor, como yo soy un juez benevolente, bueno, sí, está comprobado el asesinato, pero como yo soy bueno, no, que se vaya a su casa el asesino nomás, aquí no ha pasado nada. ¿Qué dirías tú? Le diría, ¿acaso no serías el primero a levantar y decir, pero eso no es justo, pero ese juez es corrupto, hay que sacarlo? Bueno, así también Dios. Dios no es injusto para pasar por alto el pecado. Dios debe de condenar a los transgresores. Por lo tanto, el infierno y la condenación deben existir, ¿no es cierto? Es el lugar que Dios pondrá a los que han transgredido la ley. Bueno, cuando la persona comprende todas estas cosas, ¿no es cierto? Y va entendiendo, nosotros hacemos probablemente la pregunta más importante hasta aquí, ¿no es cierto? Le preguntamos a la persona, pregunta número 5. Bueno, usted ha confesado que ha transgredido la ley de Dios, que es culpable delante de Dios, usted ha entendido que irá al infierno por su pecado. Le pregunto, ¿le preocupa esta situación? ¿Le preocupa esto? ¿Le preocupa que usted
ha vivido para transgredir la ley de Dios, que usted ha ofendido a su Creador, a ese Dios que le dio la vida, que le dio el ser, a ese Dios que por medio de su gracia común le permite aún disfrutar de la vida, y usted le ha dado la espalda a su Creador. Usted ha vivido como que si Dios no existiese y como si usted mismo fuese Dios. Ha vivido para usted. Esa es la raíz del pecado, que usted ha vivido lejos de Dios para usted mismo. Usted es su propio ídolo. Usted ha violado el primer y segundo mandamiento porque usted es su propio Dios, porque usted ha vivido todo el tiempo para usted y le ha dado la espalda a su Creador. Y usted hoy día ha entendido que aquello le condena, que usted es culpable delante de Dios y que es justo que usted vaya al infierno. Yo le digo, si usted permanece en esta condición de transgresor de la ley de Dios, usted va a ir a parar a un lugar donde está la ira de Dios. Estimada persona, le digo, y aquí usted se pone serio, ¿no? ¿Le preocupa esta situación? ¿Le preocupa esto? Bueno, esta pregunta es clave y esencial porque revelará si la persona tiene interés en oír las buenas nuevas del Evangelio o no. ¿Ya? Es esencial. ¿Ya? Si un hombre o una mujer no se preocupa por el hecho de que va a ir al infierno, no se preocupa por el hecho de que ha ofendido a Dios, no tendrá ningún interés real, ¿no es cierto?, real de escuchar las buenas noticias que Dios tiene para esa persona. Aún más que esto, es muy posible porque sigue en su posición de justificación, sigue cuestionando a Dios, sigue cuestionando muchas cosas, es muy posible que se va a mofar, es muy posible que va a despreciar lo que usted tiene que decir, el precioso Evangelio de Cristo. En un sentido, no le va a importar la solución. ¿Sabe por qué? Porque todavía no ha entendido que tiene un problema. Por lo tanto, la solución que usted tiene no le va a importar mucho. Esa persona todavía no ha entendido el problema que tiene. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahí? Ya, dependiendo de la circunstancia, bueno, volvemos nuevamente con el carácter de Dios, quizás con la ley de Dios, volvemos nuevamente a machacar la verdad de Dios en la conciencia de esta persona. ¿Qué sucede si hasta ese punto nada? Bueno, lo hablamos en alguna oportunidad. Otra vez, tiene caminos, tienes opciones. Una opción es dejar la conversación hasta ahí. Una opción es decir, en base a la respuesta de la persona, mira, tienes un problema grave con Dios. Necesitas solucionar tu problema. Considera tu situación delante de Dios, que si hoy día muriera, que está dentro de las posibilidades. Ninguno de nosotros ni siquiera tiene la próxima hora comprada en este mundo. Considera tu vida, considera tu alma. Mira la posición en la cual está delante de Dios. No eres una buena persona, eres un pecador, el cual la ira de Dios está sobre él. Considera, vuélvete a Dios, considera estas palabras. Considera tu condición delante de Él. Y bueno, usted puede terminar la conversación ahí, si usted considera que la situación lo requiere. Pero si la persona expresa alguna, usted puede decir algo, bueno, si quiere seguir hablando más de esto, ahí está mi número, ahí hay un tratado, ahí hay una dirección. Llámame, acércate a la iglesia. Estaré encantado de seguir conversando contigo. Mira, tengo buenas noticias para ti, pero primero tienes que entender que estás condenado. Primero debes preocuparte por esta situación. Puede dejarlo hasta ahí, según usted ahí vaya mirando, o, ¿no es cierto?, si la persona usted ve que expresa alguna preocupación, ¿no es cierto?, ahí podemos continuar en el próximo paso, ¿no es cierto? Si la persona dice, sí, me preocupa esto, ¿ya? Me preocupa esto, allí pasamos al próximo paso y allí pasamos, ¿no es cierto?, con las buenas noticias, con lo que hemos aprendido acerca de las buenas noticias de la cruz de Cristo y de la resurrección. Decimos ahí algo como lo siguiente: mira, si realmente te preocupa esto, yo sé que te he dado malas noticias, yo sé que he sonado duro, pero estimada persona, te lo ruego, te he dicho la verdad, tú puedes comprobarlo, lee tu Biblia, pero quiero decirte lo siguiente: si a ti realmente te preocupa esto, tengo buenas noticias para ti, tengo muy buenas noticias para ti. Y ahí usted expláyese con el Evangelio de la gracia de Dios. Ahí usted
hable de Cristo, hable de la gracia de Dios. Ahí usted cite textos bíblicos acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios. Vamos a quedar hasta ahí, ya nos ha pillado la horita, vamos a quedar hasta ahí. Esta parte tiene una segunda parte, ¿ya? Una segunda parte, vamos a ver si alcanzamos un poquito la próxima semana con los temas apologéticos, si no, tal vez tendremos que extender una clase más, pero nos viene preguntas tan interesantes como la siguiente. Una vez ya pasando al próximo paso y habiendo contado a las personas acerca de Cristo, de la gracia de Dios, de la resurrección de Cristo, ¿cómo cerramos un encuentro evangelístico? ¿Cómo finalizamos? ¿Tenemos que terminar con una oración con la persona? ¿Le hacemos orar? ¿Le hacemos repetir algunas palabras a las personas? ¿Ya? Esa es una pregunta. Si la persona responde positivamente, ¿le tendremos que dar seguridad de salvación a la persona en ese momento? ¿Ya? Esa es otra pregunta. También algunos hermanos practican que cuando todo es afirmativo, bueno, le da seguridad de salvación. Entonces, la pregunta para la próxima semana, para que no se lo pierda. ¿Cómo cerramos un encuentro evangelístico? ¿Ya? ¿Cómo cerramos un encuentro evangelístico? Bien, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Espero haya sido de provecho para usted. Hay varios hermanos que van anotando, pero también queremos entregar un material, ¿no es cierto?, al final de este curso, pero es bueno también que vaya ahí anotando los pasos, las preguntas. Y bueno, mi amado hermano, nos preparamos, ya ese es el propósito de este taller, que nos fortalezcamos, aprendamos más y nos preparemos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos, para terminar. Bendito Padre, te agradecemos por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Señor, por tu buena palabra.